Empezamos. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar en 2 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a la enseñanza, pues tenemos unos minutitos para responder sus inquietudes antes de que empecemos con el tema de esta semana. Recuerden que el curso de conferencias es completamente gratuito, altruista y desinteresado. Y ustedes pueden acceder directamente desde esta página todos los jueves a las 7:30 p.m. hora México, por supuesto. Van a poder acceder y participar en los diferentes temas de estudio que tenemos para todos ustedes. Ya tenemos a Eva conectada. Buenas noches, Eva. Ya tenemos a Miriam, a Juan, que nos manda saludos desde Perú, que creo que por ahí es un poquito más tarde. Han de ser como las 8:15 o 9:15. Pero bueno, qué bueno que están aquí conectados, que van a participar esta semana con la conferencia. Esta conferencia es clave para el despertar de la conciencia, y esta conferencia complementa la conferencia anterior. La conferencia anterior hablamos del cambio radical, ¿sí? La importancia de un cambio profundo y trascendental en nuestra vida y en la manera en cómo percibimos y valoramos la realidad. Y en esta ocasión, este tema, pues, nos va a hablar de cómo podemos lograr los cambios que nos hemos propuesto, y también nos va a explicar el porqué de la condición en la cual nos encontramos. Este tema es clave para el despertar de la conciencia. Si lo estudiamos, si le ponemos la seriedad que requiere, vamos a poder entender, practicar y desarrollarnos muchísimo en estos conocimientos esotéricos del despertar de la conciencia. Ya tenemos a Casio conectado desde Zacatecas. Ya tenemos a Rubén, que nos saluda desde Michoacán, México. Y bien, ya estamos conectados, ya estamos listos. Tenemos el panel de comentarios para cualquier inquietud que vamos a aclarar después de la conferencia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sala de estudio del conocimiento de sí mismo. Les saluda a su hermano Víctor Guzmán González, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México. En esta semana tenemos para compartir este tema tan trascendental que se titula la ley de nivelación y la ley de octavas. Esta es una conferencia bien importante que nos va a platicar de ciertas fuerzas que operan en la naturaleza y donde algunas de estas fuerzas favorecen nuestro despertar espiritual, pero existen en la naturaleza otras fuerzas que contrarrestan este despertar que todos estamos buscando en la vida y en este tipo de estudios. Entonces, en la naturaleza, inclusive me atrevo a decir que existen más fuerzas naturales constantes en nuestro ambiente social, humano, psicológico, que impulsan nuestro sueño de conciencia que nuestro propio despertar. Entonces, cuando decidimos vivir con sabiduría, debemos de saber en qué ambiente nos estamos metiendo y cómo debemos de comportarnos en este ambiente natural que llamamos vida y que llamamos sociedad, ¿sí? Existen unas fuerzas bien interesantes de las cuales debemos de tener primero un conocimiento y segundo mucho cuidado, ya que
al interactuar en la vida con la familia, con los compañeros, con los amigos, etcétera, también estamos interactuando con ciertas leyes que operan en segundo plano, de manera psicológica, en las dimensiones superiores de conciencia, donde el ser humano común no tiene acceso, entonces ni siquiera sabe que existen. Y estas fuerzas, estas leyes, están todo el tiempo operando en nosotros, en nuestras relaciones, generando el degeneramiento, la involución, el sueño de conciencia, la maldad humana, la ignorancia y el egoísmo. Entonces, hay que estudiar estas leyes, hay que estudiar estas fuerzas y entender cómo vivir para desarrollar la conciencia y dejar de ser víctima de las circunstancias. En la conferencia pasada hablamos del cambio radical, de la importancia de un cambio trascendental en nuestra vida. Y esta conferencia complementa la conferencia anterior. Vamos a hablar de qué tenemos que tener en cuenta para lograr el cambio radical y cómo lograr esa evolución, cómo lograr los objetivos, las metas que nos proponemos en nuestro desarrollo interior. Entonces, vamos a dar inicio. Nos preguntamos primero, ¿qué es la ley de nivelación? La ley de nivelación es una ley que está presente en la naturaleza y que se manifiesta como una fuerza. La ley de nivelación es una fuerza que produce una igualación de valores o características entre personas, objetos y fenómenos. Produce una igualación, por eso se le llama ley de nivelación, porque nivela en la misma condición ciertas personas, objetos y fenómenos cuando estos interactúan entre sí. Es decir, que la ley de nivelación es una ley que opera, que se manifiesta y que se desenvuelve a través de las relaciones. Y como todo está sujeto a la relación, esta ley siempre está presente produciendo ciertos cambios en los ambientes, tanto en los seres vivos como en las plantas, animales y personas, como en los seres no vivos como pudieran ser los objetos. Entonces, si miramos la imagen, ¿sí?, y vemos aquí a 4 personas, estamos viendo 5 personas, ¿no?, de las cuales 3 son mujeres y 2 son varones. Estas 5 personas, si observan la imagen, se encuentran niveladas, se encuentran igualadas por la actividad de la ley de la nivelación que opera en la psicología de estas personas sin que se den cuenta. Es decir, estamos viendo en la imagen a 5 personas que están niveladas o igualadas en estado de ánimo. ¿Sí? Si bien cada persona antes del encuentro tenía su propio estado de ánimo muy particular, en la imagen estamos viendo que las 5 personas ya tienen el mismo estado de ánimo. Ya están nivelados. ¿Sí? Dentro de la nivelación, en algunas ocasiones que podemos determinar a través del sentido común, esta nivelación que se da cuando los objetos, personas y fenómenos interactúan, afectándose entre sí, afectándose uno con otros, ¿sí? Siempre va a haber entre estas fuerzas que se encuentran
y que se relacionan, una que es más poderosa que la otra. Esto está bien, pero bien interesante y es algo súper hermético y esotérico. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos, como vemos en la imagen, ¿no? Que tenemos una jarra con agua pero muy helada. Y a un lado tenemos un vaso de agua mucho más pequeño con agua muy caliente. ¿Sí? O sea, tenemos dos tipos de agua porque tiene cada una diferente temperatura. Si agarramos el agua del vaso y la relacionamos o la echamos, la mezclamos en lo mismo con el agua fría, en esa interrelación hay un choque de temperaturas, hay una afectación. La temperatura del agua caliente del vaso va a afectar a la temperatura del agua de la jarra. Y la temperatura del agua de la jarra va a afectar a la temperatura del agua del vaso, ¿no? Es obvio, se afectan mutuamente cuando entran en contacto, cuando se relacionan. Y al final va a suceder la ley de nivelación. Es decir, que las dos aguas van a quedar niveladas a la misma temperatura. ¿No es cierto? Pero ojo, ¿a qué temperatura van a quedar? ¿Será que la jarra va a tener agua fría o va a tener agua caliente? Por sentido común, podemos deducir que la jarra va a seguir estando fría. A lo mejor no tan fría como en un inicio, pero va a seguir estando fría. Esa va a seguir siendo su temperatura. Y el agua caliente del vaso va a terminar siendo agua fría. Esa agua caliente se va a nivelar con la agua fría de la jarra. ¿Por qué? Porque lo grande tiende a nivelar en su condición a lo pequeño. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si una persona de México decide irse a vivir a Japón, donde hay otras costumbres, otra forma de comer, otra forma de vestir, otros horarios, otras fechas festivas? Veremos que el mexicano, al entrar en contacto con las personas de ese país, con el tiempo va a terminar adaptándose o nivelando su vida a la vida promedio de una persona de Japón, festejando las mismas fechas, comiendo las mismas comidas, vistiendo más o menos de la misma manera, porque dentro de la ley de nivelación, lo mucho tiende a nivelar a lo pequeño, ¿no es cierto? Es algo obvio. Imaginemos, por ejemplo, que un niño entra a una escuela. Va a la escuela nueva por primera vez y entra a su salón que le corresponde por primera vez y se da cuenta el niño, vamos a poner un nombre, Raulito, se da cuenta que todos sus compañeros tienen este muñequito, juguetito o peluchito. Y que todos sus compañeros juegan con sus peluches, se intercambian los peluches, se toman selfies con los peluches, se entretienen con los peluches. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Raulito llega a su casa?
¿qué le va a decir a sus papás? Por supuesto que les va a decir, papá, yo quiero mi pulpo. Todos mis compañeros en el salón de clases tienen su pulpo. No puedo yo quedar sin pulpo. ¿Sí? Y al día siguiente llega Raulito, ya con su pulpo que le compró su papá, y empieza a jugar con él y lo empieza a compartir con sus compañeros. Entonces Raulito quedó ahí nivelado, con la condición que está establecida en su salón de clases, que en este caso es el pulpo, ¿no? Siempre está presente esta fuerza de nivelación. Siempre que nos relacionamos con un ambiente, con unas personas, va a haber una fuerza que va a tender a que nos comportemos y hagamos como se comportan y lo que hacen los demás. Por eso se le llama ley de nivelación, porque nos nivela en la condición con similar, ¿no?, con las personas que andamos. Esta ley tiene una cualidad muy interesante que se le conoce como entropía. Existe la ley de la entropía, no solamente en la física. ¿Sí? La ley de la entropía en la física es como una ley que produce un desorden constante en las moléculas de los objetos. ¿Sí? Esta entropía que estudian los físicos está presente en nuestra vida en todos los aspectos y en todos los niveles: físico, emocional, económico, psicológico, etc. ¿Sí? Y esta entropía es parte de la ley de nivelación. A la ley de nivelación también se le conoce muchas veces como ley de entropía. Algunas personas la ven como dos leyes separadas, pero que siempre están juntas. Ley de nivelación y ley de entropía. Diferentes, pero siempre juntas. Y hay otras personas que estudian la ley de nivelación y la ley de entropía como una misma cosa. Ustedes pueden entenderlo a su manera, ¿no? Pero vamos a ver qué es esto de entropía. La entropía nos dice que en el proceso de nivelación siempre la condición decadente predomina. La condición inferior predomina sobre la condición superior entre los fenómenos que se están relacionando y que se afectan mutuamente y que van a quedar nivelados en una sola condición. Por ejemplo, si relacionamos o mezclamos 10 manzanas sanas con una manzana podrida, en esa relación, ¿para dónde se va la nivelación? ¿Qué condición nivela a quién? ¿Será que la manzana podrida se sane, se regenere por convivir con manzanas sanas? ¿O será que las 10 manzanas sanas, por convivir con una manzana podrida, al final terminan podridas al igual que esa manzana? Nos daremos cuenta que si mezclamos esa manzana podrida con 10 manzanas sanas, el proceso de nivelación siempre se va a dar en la condición decadente. Al final, todas van a quedar podridas. Y si ponemos 50 manzanas sanas y una manzana podrida en medio, al final van a quedar todas podridas. Porque la condición decadente predomina en la nivelación. Esto es bien interesante. Y ahorita van a ver a qué vamos. Imaginemos que tenemos, por ejemplo,
una bicicleta que está compuesta de 15 partes diferentes de acero que componen la estructura de la bicicleta, y que una parte de esa estructura ya está oxidada, y esta parte, que es parte de todo el conjunto, está en relación con las demás piezas. ¿Qué pasa en esa relación? Que si nosotros no reparamos o cambiamos ese elemento que ya está oxidado, va a terminar por oxidar todas las demás piezas de la bicicleta, y al final quedan todas igual oxidadas, porque la condición decadente nivela. Veamos un ejemplo más humano. Regresemos al salón de clases. ¿Qué pasa si un niño va al salón de clases con gripe o con piojos? ¿Será que el niño, al entrar en relación con otros niños sanos, se sane? ¿O será que al entrar en relación con los demás niños sanos, sean los demás niños los que se contagien? ¿Para dónde va la posibilidad? Un niño con gripa puede nivelar en su condición a sus 30 compañeros sanos y los puede dejar con gripa también. Pero 30 niños sanos, por entrar en contacto con un niño con gripa o resfriado, no lo pueden sanar. No se puede dar la nivelación de esa manera, porque dentro de la nivelación hay algo que se le conoce como entropía, donde la condición decadente tiene una fuerza más poderosa que la condición sana, estable, evolutiva, superior, etc. Entonces el niño llega con gripa a la escuela, contagia a un niño, ese niño contagia a otro niño, ese niño contagia a otro niño, y si la maestra no hace algo, no actúa, no separa a los niños enfermos de los niños sanos, al final todos van a quedar infectados de gripe o de piojos, de varicela, de cualquier cosa. ¿Sí me estoy explicando cómo funciona la ley de nivelación y la ley de octavas? Al final todos quedan igual. Ley de nivelación. Pero al final quedan igual de degenerados, de echados a perder, de enfermos. Ley de entropía. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden esa diferencia? Eso es bien interesante, y ahorita vamos a ver muchas cosas de nuestra vida personal. Nuestras emociones, nuestros estados de ánimo también se nivelan y también son productos de la entropía, no solamente de la nivelación, porque van juntas, como ya expliqué. ¿Qué es lo que pasa si relacionamos a una chica, a una mujer que tiene buen carácter, que está alegre, que se siente bien, que tiene buen estado de ánimo, la relacionamos con otra mujer que es muy negativa, muy pesimista, que está de mal humor, molesta por alguna situación, frustrada porque ocurrió algo, y estas dos mujeres interactúan, se relacionan? ¿Quién va a nivelar a quién en su condición? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Para dónde se va el sentido de las fuerzas? ¿Será que la chica molesta se ponga alegre
por platicar con una mujer alegre? ¿O será que la chica que está alegre deje de estar alegre por relacionarse con una persona negativa, criticona, pesimista, etcétera? Sabemos que por ley de entropía la nivelación se va a dar en el sentido negativo. Y no importa la cantidad. Si tenemos en una empresa, por ejemplo, a 9 empleados que trabajan muy bien, que son cumplidos, que son responsables, que son honestos, y la empresa va muy bien y vendemos mucho y todo, y decidimos contratar una persona más para que esté ahí, y resulta que esa persona nueva que entra a la empresa es negativa, pesimista, llega tarde, desordenada, no es agradecida, es chismosa. Cuidado. Cuidado con tu empresa. Porque aunque sea una persona contra 9, al final tu empresa va a quedar pesimista, negativa, pleitos, chismes, llega uno tarde, y cuando los que llegan temprano ven que uno llega tarde y no la despiden, no la regañan, entonces también empiezan a llegar tarde y se empieza a dar la nivelación de tu empresa por el lado negativo, por la entropía. Y de repente ya todos empiezan a llegar tarde en tu empresa. Tienes que despedir a esa persona que no tiene valores y que no tiene principios. Porque si no la despides, va a contagiar a tus demás empleados que sí son honestos y que sí son responsables. Va a crear un estado laboral pesimista, para que vean que lo espiritual no está lejos de lo material, ni del mundo empresarial. Es parte de la espiritualidad, lo abarca todo. ¿Qué es lo que pasa si una persona, un joven, sin vicios, educada, estudiosa, entabla amistad con un grupo de compañeros del colegio que tienen vicios, mañas, que no estudian, que no entran a clases, que se escapan de la escuela, que son peleoneros, que se meten en problemas, que roban, que son delincuentes? O imaginemos que hay un grupo de 5 personas que estudian, que son educados, que tienen valores y principios, y este grupito de amigos entra solo uno que toma, que fuma, que se escapa de la escuela, que no hace la tarea. ¿Quién va a nivelar a quién en esa condición? ¿Será que el niño flojo y mañoso empieza a estudiar por llevarse con niños que estudian? ¿O será que los niños que estudian dejen de estudiar por salir, pasear, tomar, jugar, bailar con el nuevo amiguito que no estudia? Vemos que la nivelación se da siempre en el estado negativo. Por eso muchas mamás cuidan mucho a sus hijos y tratan de ver quiénes son los amigos de sus hijos, porque saben que sus hijos van a ser influenciados o nivelados con la educación de los niños con quien anda y con quien juega. Esto se ve también en el mundo de las finanzas, que por ahí he escuchado, en el mundo de las finanzas, de que tu estado financiero es el resultado promedio del estado financiero
con las 5 personas con las que más te juntas. Eso se dice. O sea, hay una nivelación. Por eso se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque la ley de nivelación siempre está presente en las relaciones y al final hace que terminemos pareciéndonos a las personas con las cuales nos relacionamos. Qué interesante es esto. Entonces, lo que tenemos que reflexionar cada quien en su vida personal es que todos hemos sido influenciados por la ley de nivelación y hemos quedado nivelados en mayor o menor medida con un entorno degenerado y decadente. Vivimos en una sociedad degenerada y decadente que tiene vicios, que tiene mañas, ansiedades, que viven de acuerdo a la rivalidad, a la competencia, a la ambición, a la codicia, que consumen pornografía, consumen de la prostitución, que lo ven como algo normal porque todo el mundo lo hace. Y vamos desarrollando al crecer en este ambiente y en esta sociedad, empezamos a aceptar y a vivir como viven estas personas. Y aceptamos por ley de nivelación las ideas populares de Dios, del amor, de la felicidad, del éxito, del sexo. Y estas visiones colectivas empiezan a ser parte de nuestra visión personal. Pero estas visiones, ideas que nos hacemos de las cosas, no son propias. Son producto de la ley de nivelación y provienen del entorno en donde hemos crecido y en donde nos desenvolvemos. La manera en cómo vivimos. Completamente materialistas, siempre en busca de más. Buscamos prestigio, buscamos fama, buscamos dinero a toda costa. Y es producto de la ley de nivelación. Porque estamos buscando la felicidad en donde todos la buscan. Porque así funcionan las leyes de la naturaleza, que nos engañan y que nos hacen creer que algo, por ser usado, frecuentado por mucha gente, está bien. Debe ser verdadera porque todo el mundo lo hace. Y así desarrollamos vicios, enfermedades por tener una mala alimentación, con ansiedades emocionales producto de la negatividad de las redes sociales que nos enferman. Pero ahí estamos todo el tiempo viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive así. Así viven nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Así se vive. Imagínense cómo por ejemplo, hace 50 años, la esclavitud era algo tan real. O sea, nuestros antepasados, nuestros abuelos o bisabuelos, es muy probable que si no fueron esclavos, tuvieron esclavos. ¿Y por qué tuvieron esclavos? Porque sus conciencias estaban dormidas en la ley de la nivelación y de la entropía. Cuando nacieron, sus hermanos, sus papás tenían esclavos. Cuando crecieron, sus amigos tenían esclavos. Y cuando se volvieron adultos, pues fueron y compraron sus esclavos también.
y no se pueden dar cuenta de que están degenerados, de que están siendo egoístas. No pueden darse cuenta porque ellos comparan su vida con la vida de aquellos con quienes se relacionan. Y como quienes se relacionan tienen esclavos y lo ven como algo bueno, como algo justo, como algo necesario, como un privilegio que les dio Dios por ser blancos o de cierta casta, lo aceptan y empiezan a vivir de esa manera y a creer que tener esclavos es algo justo, útil, necesario, preciso. Hasta ese grado llega la ley de nivelación. No, hay cosas que son absurdas. Esto de nuestros bisabuelos puede ser algo muy absurdo, porque yo no creo que ustedes tengan la suficiente inconsciencia o el suficiente egoísmo para comprar a una persona en la calle, traerla con una cadena y ponerle un candado en su reja y dejarla ahí para que mañana se ponga a hacer algo. O sea, nosotros no tenemos ya este tamaño de inconsciencia. O sea, jamás haríamos algo así. Y nos preguntamos cómo es posible que algo así haya podido existir. Sí, claro, por ley de nivelación y ley de entropía. Las personas nacen, crecen y se desarrollan en ese ambiente. No pueden hacer otra cosa. Porque no han recibido un conocimiento para el despertar de la conciencia. Así como pasó con nuestros bisabuelos y con la esclavitud, hoy, en la actualidad, nosotros estamos nivelados con un entorno degenerado y decadente. Y por lo tanto, nosotros también estamos degenerados. Y sabemos que estamos degenerados porque un síntoma esencial en el degeneramiento es el sufrimiento. Si sufrimos es porque estamos degenerados. Vamos a estudiar un poquito esto. Por ejemplo, la religión. La religión que nosotros predicamos en su mayoría de veces es producto de la ley de nivelación. Piénsenlo, honestamente, sin decir que está bien o está mal, solamente estudiar el hecho. Veamos, nosotros escogimos la religión que profesamos o simplemente nos nivelamos con la religión de la familia, del entorno, de la comunidad, del país. Es muy probable que la religión que profesamos sea producto de la nivelación. Y si vives, por ejemplo, en México, es muy probable que seas católico o cristiano. No te tengo que conocer para saber ese dato. Porque estas dos religiones, que son prácticamente la misma, pero en versiones diferentes, es la religión que está más establecida en mi país, México. Ahora, si uno, por ejemplo, vive en la India, pues si vive en la India, seguramente practique el hinduismo. Si vive en China, seguramente practica el taoísmo. Si vive en Afganistán, probablemente practique el Islam. No tenemos que ser adivinos, sino que las personas aceptan la religión que está presente en su entorno, producto de la ley de nivelación. Aceptar otra religión es muy difícil y solamente se da en casos excepcionales. Porque si una persona nace en una familia que es muy cristiana, por ejemplo,
y resulta que la persona quiere ser islámica o budista porque esos conceptos religiosos le parecen más útiles, pues esta persona va a tener un conflicto con su familia, va a tener un conflicto con su tradición, con su cultura, cuando se quiera casar, bautizar, etcétera, va a chocar. Y este choque al final es conflicto. Y como nosotros no queremos tener conflicto en nuestra vida, mejor aceptamos lo que está presente y lo que nos va a dar inclusión con las personas con las cuales estamos. Y si aquí se practica el cristianismo, pues bienvenido. Y si a donde hoy se practica el budismo, pues bienvenido. Producto de la ley de nivelación. La manera en cómo nos vestimos es producto de la ley de nivelación. No elegimos la manera en cómo nos vestimos de manera consciente, es producto de la ley de nivelación. Nos vestimos de acuerdo a la moda, a nuestros tiempos. Eso es ley de nivelación. Y también está la ley de entropía. La ley de entropía nos dice que a través del tiempo las cosas se corrompen, decaen e involucionan. Entonces, por ejemplo, en las religiones a través del tiempo se han corrompido demasiado, han perdido sus valores, han perdido sus principios. Luego resulta que tienen pactos con el narco, luego resulta que tienen pactos políticos, luego resulta que promueven la violencia hacia la mujer, hacia los niños, que promueven el odio, atentados, que se convierten en lugares donde se lava dinero, donde se abusa sexualmente de las mujeres, donde se manipulan a las personas. ¿Sí? Las religiones han caído hasta cierto grado en la entropía. Van perdiendo la esencia del amor y de la sabiduría de sus profetas, como Buda, como Jesús, como Moisés, como Mahoma. La esencia pura y divina que le da sentido a la religión, cada vez en las religiones se ve menos. ¿Por qué? Por ley de entropía. Y el problema está en que nosotros, por ley de nivelación, nos igualamos y aceptamos las religiones que ya están corrompidas y no nos damos cuenta y vivimos de acuerdo a criterios religiosos que están corrompidos, que fomentan la división, la rivalidad, el odio, que no nos están llevando al amor. Entonces, en una religión te pueden enseñar que un hombre puede tener a 5 mujeres. Ya ahí va como la religión lo permite, y como todos sus amigos tienen 5 mujeres, entonces uno va y se busca 5 mujeres para sí mismo, sin preguntarse si eso que está haciendo de verdad lo va a llevar por las vías del amor, o solamente está cumpliendo un protocolo, o solamente está buscando la manera de satisfacer sus bajas pasiones. Encontramos religiones que pueden tener dentro de sus costumbres, dentro de sus leyes, matar, apedrear, abusar, no llevarse con personas que son de otra religión, tener esclavos. Hay religiones actualmente que permiten tener esclavos. No ayudar a otras personas que no sean de esa misma religión.
ver a los demás como personas inferiores y se aceptan vivir de acuerdo a estos términos, que al final nos terminan degenerando. Vean qué pasa con la moda. La moda con el tiempo también se degenera. La música, el arte, el cine, la vestimenta con el tiempo se ha degenerado. La música de hoy no es la música de hace 20 años. La música de hace 20 años cuidaba cierto pudor. Cuidaba su lenguaje, lo que se transmitía en la canción. Vean la clase de canciones que están de moda hoy en día. Canciones que incitan directamente al abuso sexual, al consumo de drogas, despilfarrar dinero, incitan al odio, enseñan a los jóvenes a sentirse muy machos por ser muy violentos, por andar con pistolas. Yo salgo a la calle con 20 pistolas, me subo a mi troca y ahí se van escuchando ese tipo de canciones. La moda, vean la moda que tenemos hoy en día, todos, me incluyo, no es una crítica hacia los demás, me incluyo. Hoy en día, por ejemplo, están de moda los pantalones rotos. Compramos pantalones que ya están rotos y no lo vemos mal, porque todo el mundo tiene sus pantalones rotos, así se están usando y así vamos a la oficina y así vamos a la escuela con pantalones rotos, que los compramos rotos y que nos costaron más caros que unos pantalones que no estaban rotos. ¡Qué ironía! Imagínense si nuestros bisabuelos vieran que nosotros estamos yendo a comprar pantalones rotos, se van con patas arriba como los chistes de Condorito para quienes los conocen. La manera en cómo nos vestimos cada vez es más vulgar. La música que escuchamos, el arte cada vez está más degenerado. Y lo que nosotros hacemos, la manera en cómo vestimos, la música que escuchamos, los lugares a donde vamos, son producto de la ley de nivelación. No los escogimos. El maestro Jiddu Krishnamurti nos comenta: no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. El grande maestro Salomón nos enseña en la Biblia: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos. No vaya a ser que aprendas sus mañas y ates tu alma. Eso nos enseña el maestro Salomón. Para que vean que lo que les estoy enseñando, de alguna manera, los grandes maestros lo han enseñado también, ¿no? Entonces, nosotros se nos dificulta darnos cuenta en qué estamos degenerados, porque nos comparamos con un entorno que vive igual a nosotros y consideramos normal nuestros hábitos porque son hábitos frecuentados por la mayoría de personas. Pero al consentir el modo de vida de los demás, de una sociedad decadente y degenerada, y consentir esos placeres, excesos, formas de vida, formas de pensar, de ver las cosas, de actuar, pues nos vamos degenerando también. Y así como gozamos de lo que gozan los demás, nos empezamos también a la larga a sentirnos vacíos y empezamos a sufrir. Porque el sufrimiento siempre es una característica de la nivelación. Entonces, nos vamos degenerando a través del tiempo por ley de nivelación y entropía.
en donde perdemos, si vemos la imagen de acá arriba, la persona que está acá arriba, que señalo con el mouse. Nosotros, cuando éramos niños, principios de la adolescencia, teníamos mucha sensibilidad, teníamos mucho bienestar, nos sentíamos bien, teníamos alegría natural, nos emocionaban vivir las cosas simples de la vida. Pero conforme empezamos a relacionarnos con personas degeneradas y aprendimos sus mañas, empezamos a frecuentar el placer dependiendo de tendencias y sensaciones, cosas, sustancias, que al ser suspendidas causan estados de ansiedad, monotonía, desesperación y crisis. Entonces nos empezamos a degenerar, perdemos valores, principios, bienestar, sensibilidad, alegría que teníamos antes, que hoy ya no la tenemos. La hemos perdido. Ahora, si no tenemos el celular en la mano, nos desesperamos. Si no checamos nuestras redes sociales cada media hora, nos da ansiedad. Si no vemos la televisión, nos deprimimos. Si no salimos a tomar un fin de semana cervezas con los amigos, nos sentimos desesperados, entramos en crisis, porque ya estamos degenerados. Empezamos a mostrar al sufrir impaciencia, intolerancia, ira, celos, culpa, venganza, queja, y todas estas cosas nos hacen sufrir. Y así vamos a estar, sufriendo toda nuestra vida. Pero este sufrimiento en algunas personas los lleva a buscar un cambio. Y cuando queremos cambiar y cuando queremos regenerarnos, necesitamos trabajar con la ley de octavas. La ley de nivelación nos niveló y nos degeneró en una condición similar a nuestro entorno. Ahora, si queremos cambiar, superarnos y ser mejores, necesitamos la ley de octavas. Es otra ley que ordena las fuerzas conscientes y ascendentes que nos van a llevar por la vía del cambio. Se le llama ley de octavas porque estos procesos de cambios que nosotros buscamos en estos conocimientos se representan simbólicamente a través de una octava musical. Una octava musical es una estructura musical que se caracteriza por 7 notas musicales. La nota do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego sigue otra vez la do. Pero esta do es una do superior, no es la misma do que el inicio. Así se le conoce en la música las octavas. Y esto está simbolizado en la gnosis como en cómo se dan los cambios del desarrollo interior. Para degenerarnos no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Solamente tenemos que relacionarnos con un ambiente que ya está degenerado y la ley de nivelación y entropía, sin que nos demos cuenta, nos van a llevar a esa misma condición. Pero para regenerarnos a través de la ley de octavas, sí necesitamos esfuerzos y sacrificios conscientes. No se da nada más porque sí. No se da por andar con un sabio, ojo. Una persona que es muy negativa y que tiene mucha maldad y muchas mañas puede nivelar en su condición a muchísima gente.
Pero una persona que tiene muchísima sabiduría no puede nivelar a otras personas con ese grado de sabiduría solamente por estar con ellas. No se da la nivelación por el lado de la sabiduría. El Maestro Jesús, por ejemplo, o los grandes profetas vinieron, se relacionaron con nosotros, se fueron y al final nosotros nos quedamos degenerados. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no buscaban la nivelación porque saben que no existe en ese sentido. Ellos dejaron una enseñanza, un conocimiento que puede ayudar a que las personas logren desarrollarse si anhelan ese desarrollo. Pero Jesús no niveló a nadie en su condición. Solamente da el ejemplo, solamente enseña el camino. Y la persona que quiere ser como Jesús tendrá que hacer y esforzarse lo mismo que se esforzó el Maestro Jesús o cualquier otro profeta. ¿Queda claro? Entonces, veamos la imagen. La do inferior representa la condición actual en donde nos encontramos, en donde estamos anclados. ¿Sí? Es la actual condición en la cual estamos anclados, donde tenemos costumbres, vicios, defectos, a los cuales nos hemos adaptado. ¿Sí? Y nosotros buscamos acceder a una condición de tipo superior. Buscamos estar en un nuevo nivel de conciencia que se representa con la do superior. ¿Sí? Pero para llegar de do inferior a do superior se necesita pasar por un proceso de cambio donde hay 7 peldaños por subir. Esto se da solamente cuando la persona se satura de sufrimiento y dice, creo que ya es hora de cambiar. Cuando hay un anhelo de cambio en relación a algo muy personal en la vida de cada quien, entonces se crea esta escalera en nuestra vida, en donde buscamos mejorar y crecer a través de la ley de octavas, que ahora voy a explicar rápidamente. ¿Qué nos dice esta ley? Primero, cuando nos decidimos cambiar en algo, ya sea que queramos dejar un vicio, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar los refrescos, o si queremos eliminar un defecto, que la mujer quiere trabajar los celos, que el hombre quiere trabajar la ira, ¿sí? Ya quiera que queramos empezar nuevos hábitos de comer más sano, de hacer ejercicio, de practicar la meditación diariamente, de asistir a las conferencias, o sea, lo que uno quiera, inclusive a nivel empresarial o a nivel matrimonial. O sea, cuando uno dice, bueno, es hora de cambiar, esa convicción inicial nos da a nosotros una fuerza para que empecemos a realizar ese cambio. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un hombre todos los días discute con su mujer por cualquier cosa, hablando en términos del matrimonio. Y un día el hombre, de tanto sufrir por tanta discusión, dice, quiero cambiar, quiero dejar de discutir con mi mujer y ya dejar de sufrir, hacer las paces. Esa convicción que tiene el hombre le va a dar una fuerza inicial para que empiece en su vida y en su matrimonio a realizar ese cambio. Entonces al día siguiente pasan ciertas cosas, puede discutir con su mujer, pero prefiere no hacerlo y no discute. ¿Sí? Pasa, digamos que se toma la decisión el domingo en la noche, lunes se levanta uno con la convicción de que ya no va a pelear con la pareja y lunes no se pelea. ¿Sí? Y entonces van a pasar ciertas cosas ese día que van a hacer en mi estado psicológico y emocional
las ganas de reclamarle algo a mi pareja. Y ahí es donde voy a entrar en una crisis interior, donde tengo que aprender a meditar, a rezar, a meter mi cabeza en otros lados, a hacer ejercicio, meterme a leer un libro, relajarme con música clásica. Tengo que agarrarme de algo para no estallar y no reclamarle algo a mi pareja y perder ese cambio que ya empecé. Eso será la nota de la altura a mí. Si me dejo llevar por la tentación y entro en discusión, regreso al nivel del ser que me corresponde. A ese nivel de conciencia tan primario y animal de estar discutiendo todos los días con mi pareja. ¿Sí? Porque es como un resorte que cuando voy subiendo la escalera se estira y luego se genera una fuerza que ya me quiere regresar al nivel de conciencia al cual tengo dependencia. Ahora, si aprendo a rezar, a meditar, a relajarme con música clásica y logro no discutir con la mujer, entonces se dice que doy la nota. Pasa el día jueves, que fue un día muy difícil para mí, psicológica y emocionalmente, y bueno, la brinqué. Día viernes me levanto y me siento bien, no tengo ganas de discutir. Pasa el día viernes sin discusión. Pasa el día sábado sin discusión. Pasa el día domingo sin discusión. Todo bien, todo fácil. Entonces puedo creer que ya logré el cambio. Pero lo que nos dice este conocimiento es que todavía no lo logré. Que me hace falta una crisis, una segunda crisis y una crisis más difícil para que se pueda lograr por fin ese cambio. Entonces se representa con la nota La. Llega el lunes y pasan cosas en la casa que otra vez entro en crisis. Quiero reclamar, quiero pelear, quiero discutir, quiero decirle, quiero hacerle. Y otra vez tengo que aprender a sobrellevar la crisis. Meditando, rezando, orando, haciendo conjuraciones, relajándome con música clásica, saliendo a caminar, montar bicicleta, leer un libro, lo que uno tenga a su alcance. Si no doy la nota y discuto con mi mujer y me dejo llevar por esas emociones, entonces regreso a mi punto de partida inicial y pierdo todo lo hecho. Tendría que volver a empezar desde el principio. Pero si logro dar la nota, entonces pase el día lunes, no discutí con mi mujer y ya el día martes ya me vuelvo a sentir bien. Y a partir de ahí lograr la do superior. Rompo este resorte que me ancla a este nivel de ser y me paso a este nuevo nivel de ser en donde ya encuentro bienestar conviviendo con mi mujer sin discutir con ella. Ya no me hace falta, ya no tengo ganas de discutir con mi mujer. Lo logré, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de pelear, empecé a meditar, empecé a levantarme temprano, dejé la pornografía. Para cualquier cosa es el mismo proceso. Si entendemos la ley de nivelación, vamos a entender la importancia que tienen nuestras energías. Hay que aprender a administrar nuestras energías, porque muchas personas creen que con solo la convicción de decir voy a cambiar, ya van a cambiar. Y cuando llega la crisis, les agarran desprevenidos, les agarran sin fuerzas y no pueden luchar contra esa crisis y no logran esos cambios. Tenemos que aprender a administrar nuestra energía, dejar ocios, dejar entretenimientos, de despilfarrar la energía, porque nos va a servir para poder sobrellevar nuestras crisis. Las personas que quieren despertar su conciencia
son personas que todo el tiempo van a estar en crisis, porque están pasando de un nivel a un nivel superior, a un nivel superior, a otro nivel superior, y así sucesivamente, pasando de una crisis en otra, purificando su alma. Quienes no pasan en crisis son las personas que viven niveladas con su mundo, pero viven llenas de sufrimientos y vacíos, así que tampoco es el camino para los cobardes que no quieren esforzarse en despertar la conciencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando tengamos una crisis es porque se está dando la ruptura del vicio, la ruptura de esa mala costumbre, de ese mal hábito. Entonces hay que tener fe, hay que ser optimistas y dar la nota. Así vamos a lograr nuestros cambios. Y ya por último, podemos estar frecuentando bares, cantinas, prostíbulos y lugares y espacios que están hechos para el degeneramiento humano. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que tener una vida hermética, como nuestra casa. Nuestra casa está hermética. Cuando nos vamos, cerramos puertas y ventanas para que no entre agua, para que no entren animales, para que no entren personas y nos roben, vandalicen nuestra propiedad. Así tenemos que hacer con nuestra psicología. Tenemos que ser herméticos. Decía el Maestro Jesús, no le des perlas a los cerdos porque te las van a pisotear. El Maestro Jesús tenía sus 12 discípulos, su círculo hermético donde entregaba el conocimiento iniciático que no entregaba al vulgo. Porque si se lo entregaba al vulgo, al final lo iban a rechazar, desprestigiar, manipular, cambiar, y no tiene caso. Tenemos que aprender a tener una vida lejos, por ejemplo, de las redes sociales, de las noticias, de la televisión, del chisme, de lo que dicen todos, que si mataron, que si violaron, que si corrupción, que si abuso, de que si violencia, robo, esto, lo otro. De todo eso tenemos que sacar nuestra vida y empezar a tener más contacto con la naturaleza, regenerarnos, aprender a ser más sensibles y rescatemos nuevamente esa alegría y ese bienestar que perdimos cuando éramos adolescentes. ¿Qué preguntas quedan? Eva nos pregunta, ¿puede haber excepciones o siempre predomina lo negativo? ¿Por qué vence lo negativo? Eva, como ya lo expliqué en toda la conferencia, tu pregunta la hiciste como la mitad de la conferencia. Siempre predomina lo negativo. Lo consciente, lo puro, lo revolucionario, siempre va a ser del producto, del trabajo, de la disciplina y del esfuerzo de una persona. Nunca va a haber una evolución espiritual solamente por ir a algún lugar o por convivir con una determinada persona. La sabiduría no se contagia, pero la ignorancia sí que se contagia. Vean a los medios de comunicación ignorantes, a cuánta gente contagian con esa ignorancia. Siempre se da de forma negativa. ¿Por qué siempre vence lo negativo? Eva, esto sucede, así está hecho la vida, porque se necesita, en primer orden, que la conciencia en un estado de inocencia, cuando viene el mundo físico, se degenere, para después regenerarse. Porque en ese proceso de regeneramiento es donde se rescata la sabiduría que la conciencia quiere. La sabiduría proviene del mal. Entonces la condición natural de nuestra vida está hecha para que ingenuamente nos convirtamos en malas personas.
en primer término, para que después, a través del sufrimiento que eso ocasiona, busquemos el cambio, el regeneramiento, el estudio y la comprensión del mal, la sabiduría y el valor de lo que verdaderamente significa el amor. Así está diseñado el despertar de la conciencia. Para subir, primero hay que bajar, porque de la oscuridad nace la luz. Es un principio hermético, espiritual, esotérico, profundamente universal. Si no queda ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos. Y nos vemos pues la próxima semana. Espero que haya quedado muy claro todo y que lo reflexionen, porque esto está, pero para hacer muchísimos cambios. Ya. Les mando muchísimas bendiciones.